y listo, me dicen cuando la vean. Ya se ve por. Perfecto. Voy a ver si avanzo rápido en esto del inicio, que es lo que espero que ya sepan. Y a ver si acabamos la presentación en 1 hora y dejamos media hora para prepararse para el examen. ¿Ok? Entonces, hoy vamos a hablar de eucariotas. Acuérdense que la clase anterior fue el tema de estructuras procariotas. Y hoy vamos a hablar sobre cómo están las eucariotas, ¿verdad? Y vámonos, entonces. Dentro de las eucariotas hay muchos organelos que ustedes ya conocen, ya ubican, nada más vamos a recordar un poquito. Entonces, estos se llaman organelos para empezar. Acuérdense que también una diferencia es que en las procariotas se denominan estructuras y aquí en la eucariota organelos. Y ese nombre lo reciben porque estos sí están cubiertos por membrana. Si recuerdan, en una procariota la única membrana que existe es la membrana citoplásmica, ¿ok? De ahí en fuera, ninguna otra estructura tiene membranas. Entonces, ahora sí, en el caso de la célula eucariota tenemos algo en el citoplasma que se llama citoesqueleto, ¿verdad? Y ya la clase anterior por ahí alguien me comentaba y platicábamos que era lo que ayudaba a la célula para que los organelos estuvieran ahí sostenidos. Ya sabemos que los organelos no van a estar nadando y moviéndose de un lugar a otro, sino que están en toda esta matriz que es el citoplasma y junto con el citoesqueleto se ayuda para que estos estén ahí embebidos, estos estén ahí sostenidos. Además de que el citoesqueleto le permite también modificar la forma a la célula eucariota. Ahora, si recordamos un poquito en cuanto a su estructura, si ven esta imagen, y bueno, aquí ya nos damos cuenta en esta imagen cómo está sosteniendo a los organelos, ¿verdad? Pero está compuesto por unos microtúbulos, que vienen siendo todo esto, estos tubitos que ven, los microtúbulos, y los microfilamentos. En este caso los microfilamentos viene siendo esto que está en la parte de aquí abajito. Entonces, estos microtúbulos y microfilamentos forman como una especie de red que se encarga, ya dijimos, de darle sostén a esos organelos, ¿ok? Ahora, otro de los organelos que también encontramos en una célula eucariota es el núcleo. Y el núcleo es la principal diferencia también entre una procariota y una eucariota. ¿Por qué? En una célula eucariota está muy bien definido ese núcleo, está delimitado ¿por quién? Por una membrana. Entonces eso es la principal diferencia y la que siempre nos han enseñado y ojalá que es la que se sepan siempre y más las que ya han aprendido, pero en una eucariota el núcleo está bien delimitado, ¿por qué? Porque tiene una membrana nuclear. ¿Sale? Y esa membrana nuclear tiene unos hoyitos, que no se llaman hoyitos, sino unos poros. Ahora, el núcleo, ¿por qué es un organelo muy importante? Bueno, para empezar es uno de los más grandes, ¿no? Es el más grande en una célula eucariota. Y en segunda, pues porque tiene el material genético. Y ese material genético a través de los poros nucleares que están en la membrana nuclear va a ser la vía por la cual se va a dar todo el dogma de la biología. ¿Cuál es ese dogma de la biología? También llamado flujo central de la biología, que ya les he dicho, pues todo lo que ustedes ya saben básico de genética, que es de DNA, RNA, y de ahí traducción a proteína. Entonces, es muy importante nada más y nada menos por todo esto que les acabo de decir, este organelo. ¿Qué es lo que realmente contiene el núcleo? El DNA. El DNA, el cual ahí va a haber, ¿se acuerdan cómo se llamaba ese paso de DNA a RNA? Mande. ¿Dijo que es el más importante o uno importante? Se considera el más importante porque es la principal diferencia entre una procariota, ya que este Ok, está delimitado. gracias. Sí, ¿se acuerdan cómo se llama el paso de DNA a RNA? Transcripción. Ajá, gracias. Muy bien. Entonces, ahí en el núcleo, aquí dentro del núcleo, se está llevando la transcripción. Quiere decir que de DNA pasa a RNA, si se transcribe, y ya sabemos que hay 3 tipos de RNA, el de RNA mensajero, el de transcripción y el ribosomal.
Bueno, pues el que sale a través de los poros nucleares es el mensajero, de ahí su nombre, siempre nos lo enseñaron así, es el que lleva el mensaje. ¿Qué mensaje? Pues de todo el código genético. Entonces, ese es el que sale a través de los poros nucleares y se dirige al siguiente organelo que ahorita les voy a hablar de él, que es el retículo. Pero antes de pasarnos al retículo, entonces vamos a ver una imagen del núcleo. Aquí el núcleo, como pueden ver en esta imagen Mickey Mouse, ¿verdad? Tenemos el material genético, ya dijimos, estos que aparentan ser los poros nucleares o los espacios, los hoyitos, es por donde va a pasar ese RNA mensajero al retículo, ¿sale? Entonces, esta es una imagen ya de a de veras, con un microscopio electrónico, parece un huevito la célula eucariote. Esta es la célula eucariote en su totalidad y esto que parece la yema del huevito es el núcleo. Entonces vean la dimensión de este organelo comparado con el tamaño de la célula eucariota. Es el más grande. Esto que le ven como si fueran los cráteres de la luna, el cráter de la luna, estos hoyitos, esto es lo que son los poros nucleares. Lo que están poniendo en esta imagen. ¿Ok? Entonces vean los poros nucleares cómo se ven en una fotografía con un microscopio electrónico de barrido. ¿Ok? Sí, profesora. Nada difícil, solo espero que les esté recordando la información. Ahora, junto con esto, pues es necesario recordar lo básico, ¿verdad? Aunque yo ya me adelanté que pasa el RNA mensajero y ya vimos también la clase anterior que hablamos un poquito de DNA. Ese DNA tiene que formar su cadena complementaria para que haya una transcripción, ya vimos 3' y también les platiqué de esto, ¿verdad? De las bases púricas y pirimídicas. Aquí tenemos las pirimídicas, aquí tenemos las púricas y se unen, ¿verdad? Ya quedamos que la adenina con la timina y la citosina con la guanina para que pueda llevarse a cabo esa transcripción. Si no se da esta unión, no se puede llevar a cabo la transcripción porque pues no existe esto. Y esta imagen me gusta mucho porque aquí lo hacen ver como que embonan y solo así se unen. Aquí no embonan y pues ni al caso. ¿Se puede dar esto? Sí, con mutaciones y todo eso, por eso se interrumpe la transcripción de códigos genéticos. Pero bueno, eso ya es más genético. Entonces vean, esto es lo que tiene que ocurrir para que ahora sí se dé esa transcripción. Lo mismo que en una célula procariota, estructuralmente vamos a tener cromosomas. Y entonces hablábamos que en una célula eucariota va a tener más de un cromosoma. Ya nos dimos el ejemplo entre nosotros que tenemos 46 cromosomas o 23 pares de cromosomas y toda célula eucariota pues ya tendrá su número de cromosomas. Ahora, otra diferencia también aquí hablando de los cromosomas de una célula eucariota con una procariota es que además de que el núcleo ayuda a que el material genético esté contenido ahí, delimitado, ya dijimos, por la membrana nuclear, hay algo que se llaman histonas. Las histonas que aquí nos las están dibujando en esta parte son unas proteínas y esas proteínas tienen carga positiva. Esas histonas, ¿qué es lo que hacen aquí con el material genético? Son las que provocan que ese material esté súper enrollado, que esté súper compacto. Y esa es la finalidad, que esté compacto para que dé esa estructura de cromosoma después. Ahora, en este caso el material genético tiene una carga negativa, razón por la cual se une fuertemente con las histonas que tienen una carga positiva. Entonces fíjense, aquí estamos hablando químicamente, que ya hablamos de estas pares, y estructuralmente cómo llega hasta el cromosoma, que es lo que vamos a tener aquí. ¿Ok? Ahora, esto ya se los dije. Este es un resumen en cuanto el dogma central de la biología o el flujo de la información genética. Tenemos DNA, puede haber una replicación de DNA a DNA, esto es genética básica, no lo olviden. De DNA a DNA pues, es una replicación. De DNA a RNA ya le llamamos transcripción, ¿ok? Y de RNA a proteína ya es una traducción, ¿ok? Aquí nos están enseñando qué es lo que está pasando, muy general,
¿no? Porque aquí tenemos las dos cadenitas de ese material genético, se separan, una se va de este lado y la otra de este lado, y cada una forma su complementaria, ajá, con lo que ya hablamos hace un momento. Después la transcripción, ya dijimos que hay RNA mensajero, que es el que va a llegar el código al siguiente organelo, que es el retículo, y ahí en ese retículo va a haber este RNA de transcripción y el ribosomal, que finalmente van a dar la traducción a la proteína junto con los ribosomas. Acordémonos que un ribosoma es para síntesis de proteínas. Eso es lo que está pasando en ese flujo de la información genética. Como dato curioso para ustedes, espero, la técnica más básica de biología molecular es la PCR. Lo que hace la PCR, ahorita aprovechando que tengo esta imagen, que es la que se aplica para ahorita demostrar si tienen o no COVID, es que se separan las cadenas y lo que hace es en un aparatito formarlo complementaria. Como ya lo estamos manejando fuera del organismo, ¿quién va a estar haciendo las cadenas complementarias? Pues tiene que ser una enzima. Entonces en ese aparatito, una vez que ya se extrajo el material genético, se ponen unas sustancias, lo cual llamamos primers. Se escribe primers, así. Y esos primers pues tienen ya cierta serie de nucleótidos, que es lo que yo quiero buscar, que es así como se hace ahorita las pruebas, es la que yo quiero buscar. Como ya se sabe qué fracción es la que estoy buscándole en este caso de la pandemia al virus, pues ese primer va dirigido para ver si encuentra ese fragmento en su material genético. Y entonces en ese aparatito se meten esos tubitos ya la combinación de su material genético más los primers, más la enzima que es una TAC polimerasa, que es la que se encarga de hacer la complementaria. En el caso que encontraran ese fragmento en su material genético, lo que ayuda a ese aparatito es hacer un montón de copias de ese fragmento. Y entonces hagan de cuenta que si lo encuentras, empieza a formar la complementaria con la ayuda de esa enzima y me hace copias y copias y copias y copias y copias de ese mismo fragmento, para que al final de que acabe ese aparatito con su función, que tarda mínimo 2 horas, 2 a 3 horas, yo ya lo pueda pasar a un corrimiento electroforético con algo que se llaman geles. Entonces ya se hace un corrimiento electroforético de ese gel y es lo que yo leo al final. Se lee ese gel y se ven rayitas, y esas rayitas junto con un marcador ya me van a ayudar a decir si sí tiene o no esa persona al virus. Entonces se juega mucho con material genético y con conocer estos principios muy básicos. Ok, entonces bueno, ya vimos citoesqueleto, ya recordamos el núcleo. Y ahora vamos a recordar qué hace la mitocondria. ¿Alguien me quiere decir por qué es tan importante la mitocondria? La respiración celular. Exacto, ¿y qué obtenemos? Energía, bueno, Energía, muy bien. Es el organelo del cual dependemos mucho porque nos da la energía, ¿verdad? La mitocondria en forma de ATP nos da la energía a todas las demás células para que podamos también seguir viviendo. Entonces, fíjense, por esa razón es muy conocido como el motor de la célula. En la mitocondria, como pueden ver en esta imagen, aquí y aquí Mickey Mouse, y esta es la verdadera con un microscopio electrónico. Pero vean aquí en esta primera, tenemos una célula eucariota, un modelo muy conocido por ustedes desde que, yo creo que sí les tocó todavía que les dejaran hacer un modelo, ¿no? Una maqueta de una célula eucariota, ¿o ya no? Sí. ¿Ya no les tocó? Sí, ¿no? Yo creo que sí lo siguen dejando. Sí. Entonces, hacen ahí su maqueta y siempre lo más grandote es el núcleo. Esto parece como, hay personas, yo he visto maquetas muy frutales y le ponen un durazno aquí y vean aquí nos están poniendo las mitocondrias. Entonces, vean aquí una mitocondria ya un poco más grandecita con un corte. Podemos ver que está cubierto por una membrana, por eso es un organelo, pero además de que tiene una membrana externa, también tiene membranas internas, bueno, una membrana interna. Y esta membrana interna, con estas invaginaciones, ¿sí? O ondulaciones, es lo que conocemos como cresta mitocondrial, ¿sale? Es parte de su estructura.
pero que está formado por la membrana interna. Entonces la mitocondria tiene dos membranas, la membrana externa y la membrana interna, que forman las crestas mitocondriales, en donde va a tener una matriz, ¿verdad? Lo que está aquí adentro se denomina matriz, y en esta mitocondria pues ya dijimos por qué es importante, porque nos da la energía. En este caso aquí tenemos un corte también ya de una mitocondria con un microscopio electrónico, se hizo la observación y las rayitas que ustedes ven aquí les están indicando que son las crestas mitocondriales, ¿ok? Entonces fíjense, ya dijimos que son los organelos productores de energía, obtenemos el ATP, que es el trifosfato de adenosín, y ese no es nuestro combustible, ¿no? Por eso les decía que se conoce mucho como el motor de la célula, y aquí tenemos esta imagen muy bonita de cómo está sacando el ATP, ¿ok? Para que se utilice donde tenga que ser. Pero también tenemos otro organelo que es fuente de energía, nosotros no, ¿verdad? ¿Quién tiene cloroplastos? Las plantas. La célula vegetal. Así es, la célula vegetal, ¿verdad? Pueden darme de ejemplo las plantas. Y si hablamos de microorganismos, Las algas. las algas, ¿ok? Entonces, ese es su organelo productor de energía, este es el motor de ellos. Y la energía que ellos obtienen es a partir de la luz, ¿verdad? Ya vamos a llegar al tercer parcial, ya nos queda pues ya una semana para el examen de este segundo parcial, y después vamos a empezar con diversidad metabólica para entender un poquito de las fuentes de energía, fuentes de carbono y todo esto. Entonces, este tipo de organismos obtienen su energía, les decía, por medio de estos organelos que son los cloroplastos, y aquí tenemos otra vez una imagen muy Mickey Mouse de una célula eucariota, y en este caso los cloroplastos, ¿ok? Estos cloroplastos, si los vemos aquí ya un poquito más grande, y si hiciéramos un corte de ellos, también podemos ver que está cubierto por una membrana externa y también tienen una membrana interna. Pero esta membrana interna no causa no hay crestas, aquí no vayan a confundir, aquí no hay crestas. Simplemente hay una membrana interna que está cubriendo estas partes de aquí que son los tilacoides. Yo creo que sí tienen estos nombres, nada más que lo han de tener muy guardados, a lo mejor otros presentes, pero para que todos ya estemos en general con los nombres ya más frescos, ¿sí? De lo que aprendieron en algún momento de su vida. Entonces, estos tilacoides, si yo hiciera un corte ahora de estos tilacoides, se ven así, siempre se han definido como discos aplanados. En la mayoría de los libros siempre se pone eso, y pues yo no voy a hacer la excepción, ¿ok? Entonces son disquitos aplanados, pero aquí es en donde se encuentra el pigmento fotosintético, el cual va a ser necesario para que ocurra una fotosíntesis, proceso por el cual obtienen la energía. ¿Sale? Ahora, esta es una imagen verdadera con microscopía electrónica, este es de transmisión, por eso no lo ven en relieve, ¿ok? Está toda la imagen en 2D, toda plana, pero aquí lo que quiero enseñarles es que en este cloroplasto las partes que ven más oscuritas son estos tilacoides. Y en estas partes es en donde se encuentra el pigmento fotosintético, que químicamente tiene que ser excitado por medio de la luz, y ocurre un montón de serie de señales químicas para que finalmente pues digamos, sí, la fotosíntesis, ¿sale? Ahí es donde ocurre la fotosíntesis. Entonces vean, son exclusivos de células eucariotas autótrofas. Váyanse ya utilizando este tipo de nombres más específicos, más que la respuesta que ahorita me dieron, ¿no? De, sí, las plantas o la célula vegetal. Realmente el nombre correcto para decirle a esto es que son eucariotas autótrofas. No quiero ahorita comprometerlos con lo de autótrofo y heterótrofo, ya tendremos tiempo para divertirnos con eso en el tercer parcial, pero estas son autótrofas porque son las que hacen fotosíntesis. Ya me dieron estos ejemplos. Entonces aquí está nuevamente lo que yo ya les expliqué, que en el tilacoide es donde se encuentra el pigmento fotosintético, y bueno, tenemos una cantidad de pigmentos fotosintéticos,
no nada más existen las clorofilas, que es lo que la mayoría de personas casi conocen, ¿no? Ah, sí, la clorofila, la clorofila, la clorofila. Hay otro tipo de pigmentos fotosintéticos también, como los carotenos, como la fucoxantina. Entonces, ya aquí depende qué tipo de pigmento fotosintético tenga y hay una diversidad en cuanto a clasificación debido a ese pigmento. ¿Ok? Pero ahorita por cuestiones generales, pues nada más lo dejamos que hacen fotosíntesis y tienen algún pigmento fotosintético. Entonces, ahora, esta es la reacción general de una fotosíntesis, la más básica, la más clásica, la que todo mundo, o sea, todos ustedes por lo menos deberían de saberse. Me ahorro el preguntárselas. Pero se necesita CO2 más agua para que yo obtenga glucosa más oxígeno. ¿Verdad que todo el mundo la recordaba? Sí. Ok. No lo olviden porque la vamos a retomar en el siguiente parcial. Entonces, tenemos CO2 más agua, tengo glucosa y oxígeno, ¿ok? Y aquí ya está con balance estequiométrico, 6 más 6 y nada más una de glucosa y obtengo 6 de oxígeno. Ok, pero repito, tendremos el siguiente parcial para divertirnos con esto. Muy bien, entonces ya hablamos, ahorita vean esta imagen, ya hablamos del núcleo, ya hablamos del citoesqueleto, ya hablamos de la mitocondria, ya hablamos de los cloroplastos, que son los organelos que tienen nos sirven para fuente de energía. Ahora, antes de pasarme a los siguientes organelos, yo quiero hacerles una aclaración aquí. En la mitocondria también hay ribosomas. En la mitocondria hay ribosomas. Aparte de los ribosomas que tiene la célula eucariota. Por eso les decía, ven esta imagen. Una célula eucariota tiene ribosomas también. La clase anterior hablábamos un poco que en una procariote los ribosomas son 70S y en una eucariota los ribosomas son 80S, como lo pueden ver aquí. ¿Sí se acuerdan? Sí. Ahora, yo les dije en la clase anterior que los ribosomas sirven para lo mismo, sea procariota o eucariota. Sirven para síntesis de proteínas. ¿Sale? Entonces, estos ribosomas que están aquí, como pueden ver en el retículo, son ribosomas 80S. Y pueden estar también los ribosomas 80S ahí en el citoplasma, ahí libres. Pero la mitocondria no tiene ribosomas 80S. Entonces, ¿qué ribosomas tendrá la mitocondria? ¿50S? No. Ay, no me acuerdo entonces. 70. 70S. 70, solo existen esos, ¿verdad? La mitocondria tiene ribosomas 70S. ¿Se acuerdan que la clase anterior les dije, pónganle un asterisco ahí porque vamos a hablar de esto hoy? Entonces, la mitocondria es el único organelo en una eucariota que tiene ribosomas. Y los ribosomas que tiene son 70S. Cuando hablen de ribosomas en general de una eucariota, ustedes ya deben de saber que son 80S, al menos que hagan la referencia a la mitocondria. La mitocondria tiene 70S. ¿Por qué? Tiene que ver con la historia. ¿Alguien me quiere decir por qué? Alguien que diga, yo sí le he puesto atención en todas las clases, maestra. No ha hablado en vano, maestra. Es por ¿cómo se llama esto? Bueno, por la unión, es la unión de dos células procariota, entonces Simbiosis. ándale. ¿Quién fue? ¿Marta? Sí. Así es, Marta. ¿Se acuerdan de la teoría endosimbiótica? Sí. Y si no, pues ahí abren su cuaderno nuevamente, ¿ok? Entonces, de todos los estudios que se hicieron a lo que ella llegó con la teoría endosimbiótica fue por esa razón. Entonces, ¿quién es la procariota, por decirlo de una manera, que se quedó encerrada en una célula eucariota? La mitocondria. Y por esa razón la mitocondria
o más bien, Margulis llegó a esa razón de la teoría endosimbiótica porque la mitocondria se detectó que tiene ribosomas 70S. ¿Y quién tiene solo 70S? Las procariotas. ¡Guau! ¡Bravo! ¿Sale? Entonces sí, para que lo sepan. Si hablan de términos muy generales, los ribosomas de una eucariota son 80S. Pero si ya quieren hablar de los 70S, tienen que hacer la referencia que solo en mitocondria. ¿Queda claro? Sí, Sí, profe. Sí. Perfecto. Sí, profe. Ahora, como pueden ver aquí, el organelo que sigue adyacente del núcleo es el retículo. Tenemos dos tipos de retículo endoplásmico. Uno que se llama rugoso, les dejo esa imagen, y otro, bueno, mejor me sigo. Y otro que es el liso. ¿Por qué razón se llama rugoso? ¿Qué pudieron ver ahí en la imagen? ¿Por qué se llamará rugoso? ¿Por qué tienen los ribosomas? Así es, porque el retículo endoplásmico rugoso es donde se encuentran los ribosomas 80S anclados a esa membrana. ¿Sale? ¿Y el liso por qué se llama liso? Pues el liso no tiene ribosomas anclados. Fin, punto. Entonces, ¿para qué sirve el retículo endoplásmico? Si hacen memoria, yo les dije que del núcleo sale ¿quién? El RNA mensajero, ¿verdad? Y ese RNA mensajero, si ya están leyendo esto, es el que va a llegar a ese retículo endoplásmico rugoso con los ribosomas que están ahí para finalmente dar la traducción a la proteína. Oh, entonces el retículo endoplásmico tiene parte para la síntesis de proteínas, junto con los ribosomas. Aunque nada más existan ribosomas y no llega el RNA mensajero, no va a haber traducción a proteínas. ¿Se podría decir que es como el receptor? Ajá. Ok. Así es. Uh-huh. Ok. Y bueno, además de eso, pues ya si están copiando, si ya están leyendo, el retículo endoplásmico puede ser como una reserva de todas esas proteínas, si es que no se necesitan en toda la célula, ¿sale? Por eso dice, las puede almacenar temporalmente, ¿ok? O bien ser transportadas a su próximo destino. ¿Cuál será el próximo destino después del retículo endoplásmico rugoso y luego del liso? En el liso también se ayuda a glicosilar las proteínas, pero después del retículo, ¿qué organelo creen que sigue? El aparato de Golgi. Así es. Muy bien. ¿Y ese qué hace? Almacena y puede también clasificar, ¿no? Las proteínas, creo. Sí, también las puede clasificar, pero hace otra cosa. Pues la sintetiza, ya las empaqueta o algo así. Sí, también las empaqueta y finalmente las va a... Enviar. Exacto. ¿Sale? Las va a mandar a donde se necesiten. Eso es lo que hace el aparato de Golgi. Ahora vean, aquí tenemos una imagen del aparato de Golgi. Y tiene membrana, también, acuérdense que es un organelo. Y tiene dos caras, ¿verdad? No sé si ustedes les enseñaron eso, que el aparato tiene dos caras. Una cara trans y una cara cis. ¿Y esto por qué se debe que tiene dos caras? Bueno, es que por el lado cis es en donde le llegan del retículo y salen por el trans. ¿Sale? Como pueden ver en esta imagen, tenemos aquí ese lado cis y acá el trans, que es en donde finalmente se empaquetan en forma de vesículas y esas vesículas pues ya salen del aparato y ya se manda. Es muy conocido también el aparato de Golgi como si fuera el policía de tránsito, porque es el que va a estar dirigiendo a dónde se van a ir las proteínas. Tiene esa misma función que un policía de tránsito. Entonces, los organelos no es que piensen, acuérdense que todo es por cuestión química, ¿no? La célula por sí solita sabe
en qué momento tiene que haber nueva producción de proteínas, saben en qué momento ya hay un exceso y tienen que parar como que la producción y almacenarla en el retículo. También se puede quedar detenido en el aparato de Golgi, pero si ya se necesitan, por ejemplo, proteínas que en membrana o que en otro organelo, las tiene que mandar por medio de vesículas. Esa es de forma general y fácil de entender cómo funciona la célula en la eucariota. Entonces vean, es el principal director de la circulación macromolecular dentro de la célula. También ayuda a seguir glicosilando o fosforilando esas proteínas, dependiendo cómo se necesiten, ¿ok? Y pues también puede ayudar a seguir concentrando las cantidades de esas proteínas si es que no se necesitan en ningún lugar, ¿no? También el aparato de Golgi ayuda por medio de vesículas a estar secretando fuera de la célula otras cosas. Pero bueno, también tenemos otros como las lisosimas y eso que ayuda a sacar, ¿no? O a romper ciertas cosas que ya no sean buenas para la célula. Entonces, pues vean, aquí tenemos otro esquema muy general desde adentro, digamos, o desde el núcleo, que es donde tiene parte toda la acción de una célula eucariota. Ya dijimos que en el núcleo tiene su membrana nuclear, tiene poros nucleares, contiene el material genético y a través de esos poros nucleares va a pasar el RNA mensajero, el cual va a llegar al retículo endoplásmico rugoso que pueden ver aquí. Esos puntitos rojos que le ven simulan los ribosomas 80S y aquí se ayuda a la síntesis de proteínas finalmente y de lípidos. Entonces, después estas proteínas lo que hacen es que van a pasar a la cara cis del retículo endoplásmico rugoso para que se sigan glicosilando o fosforilando y finalmente sean secretadas en forma de estas vesículas. ¿Sale? Además de eso, bueno, en el citoplasma va a haber ahí ribosomas 80S y aquí no nos ponen las mitocondrias o los cloroplastos, pero ya hablamos de ellos. ¿Ok? Los ribosomas 80S, pues ya hablamos junto con los demás organelos. Ya dijimos que son los que tiene la célula eucariota, ¿verdad? Ribosomas 80S. Sirven para síntesis de proteína, le dan ese aspecto granular al retículo endoplásmico rugoso, ¿sale? Y pues ya. Y aquí está lo que les decía hace ratito. Las eucariotas tienen los ribosomas 80S y también podemos encontrar 70S, pero únicamente en los organelos que se dedican como fuentes de la energía. En este caso tenemos mitocondrias y los cloroplastos. De ahí viene esa teoría endosimbiótica. ¿Ok? Y los que están libres en el cloroplasma, pues también sintetizan, ¿no? Pero, o sea, yo me lo imagino así como por capas, ¿no? O sea, está en el núcleo, sale y desde que sale pues sí, el RN mensajero, o sea, los ribosomas captan eso y lo sintetizan y lo mandan o Eso solo se da del núcleo a retículo y de retículo a aparato de Golgi. Por eso les decía, ya los ribosomas que tiene la mitocondria o los cloroplastos son muy aparte, o sea, están ahí. Pero esos no están ayudando a síntesis de proteína, digamos, como lo hacen los directos del 80S. Ah, ok. Bueno, ¿tienen alguna pregunta hasta ahorita? No, profesora. Perfecto. No, profesora. Ahora, yo sé que hay más organelos que tal vez habrán visto en biología básica o así, pero con estos que recuerden es suficiente. Y vamos a hablar ahora sobre la clasificación de los microorganismos que son célula eucariota. Recordarán que tenemos a 3 tipos de microorganismos. Tenemos las algas, tenemos a los hongos y tenemos a los protozoarios, ¿ok? Entonces, vamos a hablar nada más generalidades. Les recuerdo que esto es muy pesado, hay semestres en donde se ve todo esto, inclusive años, por ejemplo, con los protozoarios. Entonces vamos a ver generalidades para que sepan un poquito de ellos y los puedan distinguir. Aunque no van a hacerlo en la práctica, porque en la práctica 6 que es columna de Vinogradsky es donde tenían contacto con estos, pero bueno, para que tengan en teoría esta información. Entonces, dentro del grupo de las algas, que son célula eucariota y son microorganismos,
tenemos una clasificación. La clasificación que hay de las algas es en tres. Hay algas verdes, hay algas doradas y hay cianobacterias, o también llamadas algas verde azules. Yo no sé si alguno de ustedes habrá escuchado alguna vez esto. ¿Qué me dicen? No. No, yo no. No todo. No, yo tampoco. Todo eran algas para ustedes. ¿Sí? Bueno, yo una vez escuché lo de cianobacterias, pero Buscando a Nemo, creo. Ajá, sí, vean Buscando a Nemo. Hay uno que otro error, pero es buena. Entonces, sí, tenemos algas verdes, doradas y algas verde azules, mejor conocidas como las cianobacterias. Ok, las algas verdes, pues, ¿por qué creen que se llaman verdes? Porque son verdes. Por el color. Exacto, muy bien. Y eso es debido al tipo de pigmento fotosintético. Lo que tienen estas son dos tipos de clorofilas. Entonces, dado ese pigmento fotosintético, son las algas verdes. Entonces, vean, aquí en generalidades, hablando de algas, se clasifican dependiendo ese color, que es debido al pigmento fotosintético, si es que algunos tienen materiales de reserva o cómo es la composición de la pared celular. Algunos también pueden tener flagelos, ¿ok? Que ya sabemos que son estructuras de movimiento. Entonces, vean, las algas verdes, como dato general, tienen estos dos tipos de clorofilas, que es la A y la B. Hay una clasificación de clorofilas y esto es debido a la longitud de onda en la cual van a absorber más luz, ¿sale? Entonces, por eso hay una clasificación de clorofilas. Y este es el que le da el color verde. Entonces, como las plantas, son parecidas como las plantas, también tienen material de reserva. Y lo mismo que las plantas es el almidón. ¿Ok? Entonces, para que las vayan como que ligando. Son unicelulares flageladas, pueden ser coloniales. ¿A qué se refiere esto? Que pueden formar también colonias. De hecho, si quisiéramos, también en cajas Petri podríamos aislar algas. Pero es más complejo su medio de cultivo. Hay un medio de cultivo que es uno de los que más usamos, que es el BG11, así se llama, BG11. Tiene 11 elementos, por eso lleva el 11. Y ahí se forman pequeñas colonias y es muy fácil de distinguirlo. Como las que han visto de bacterias, nada más que las algas sí son más pequeñitas, eh, como puntiformes o un poquitito más grandes. Entonces las que se vean así colonias bien verdes, esas son algas verdes. Entonces por eso dice ahí que pueden ser coloniales. Ahora, estas son algunas imágenes. Hay mucho más, ¿no? De hecho, no me quiero adelantar tanto con muchas imágenes porque no sé si la maestra Gis que le toca dar práctica de columna de Vinogradsky les vaya a pasar imágenes, pero si yo veo que no les pasa tantas, yo les voy a compartir unos videos por YouTube para que quien guste, claro, pueda verlos y aprender un poco más de ellos. ¿Sale? Los videos están en inglés. Entonces, ok, pero estas son algunas. ¿Sí? Tenemos aquí, hay un montón de géneros y de especies, pero pues para que vean que sí son verdes. ¿Ok? Ahora, punto número 2. Tenemos a las algas doradas. Las algas doradas se llaman doradas no porque brillen, ¿verdad? Sino porque el tipo de pigmento fotosintético que ellas tienen, además de clorofila, que es la fucoxantina, en combinación de estos pigmentos, se da un color entre amarillito a dorado. Entonces, por eso se les denominan en el mundo así más coloquial como algas doradas. También los pueden escuchar con el nombre de diatomeas. ¿Alguno de ustedes ha escuchado ese nombre? Son importantes en el control de calidad de agua también. Sí, esas sí las había escuchado. Ya quedan las algas doradas. Sí, sí, sí. Entonces, para que vean que ya hablaban de microorganismos o ya habían escuchado. Entonces, este tipo de algas doradas son usadas, les digo, ahí en calidad de agua también, porque, bueno, sí, se utilizan como un bioindicador si es que el agua está muy contaminada y solo encuentran algas doradas, ¿ok? Y ya no hay verdes. Y entonces, ¿por qué hay algas doradas? ¿Qué las hace resistir? Su pared.
la pared que tienen las algas doradas, que es sílice, imagínense. Y eso ayuda a que no mueran tan rápido. Este tipo de algas doradas, como pueden ver aquí, no contiene celulosa. Entonces tiene su pared con sílice y eso las hace más fuertes. En apariencia, como pueden ver aquí en este párrafo, parecen unas conchitas o valvas, así se les denomina. Entonces igual, vean estas imágenes, estas son las algas doradas, ya no se ven verdes, ¿sí? Ya se ven entre amarillito o cafecito, no sé cómo lo perciban. Y aquí tenemos diferentes especies, por lo menos tenemos 1, 2, 3 especies. Son diferentes entre sí, aunque no lo crean. Ahora, para también distinguir esto y trabajar con esto, pues sí es cuestión de tener práctica, ¿no? Porque a la primera, pues uno no va a decir, ay, pues que estoy viendo, no van a saber. Pero pues ya con práctica uno ya es más sencillo de empezar así a decir, ay, diatomeas, ay, navícula, ay, esto, ay, lo otro, fin. Entonces sí, es normal que se encuentren en agua para que tengan esta vista. Les digo, es triste porque pues se la van a perder esa práctica de columna de Vinogradsky. Al final lo que hacíamos de esa práctica es que tomaban muestras de sus columnas y las observaban al microscopio. Entonces hacían preparaciones en fresco. ¿Qué es hacer una preparación en fresco? Tomar gota de mi columna, de la que quisiera, en los diferentes estratos que se les hayan formado. Acuérdense que eso es que tienen que estar revisando, ¿no? En el caso del laboratorio era más sencillo ver la estratificación porque usábamos un indicador redox. En su caso, pues es más difícil porque no tienen algo con que ayudarse para ver en dónde acaba una capa y en esta siguiente capa ya no hay oxígeno o así. Entonces tenían que ir corroborando qué encontraban en cada estratificación. Y nada más se tomaba una gotita, la ponían en un portal, encima un cubre objeto. Estas sí llevan cubre objeto porque son preparaciones en fresco. Y listo, la observábamos al microscopio en 10 y 40x. Y ya podían ver esto. ¿Sí? Podían ver algas verdes, algas doradas. Se emocionaban mucho al inicio. Para esta práctica de observación al microscopio tenemos 2 sesiones para que les dé tiempo, sobre todo porque pues para muchos es la primera vez que usan un microscopio y luego se tardan mucho también en enfocar y todo esto, y por las 4 columnas para que las puedan ver bien. Si se acuerdan, en la columna de Vinogradsky la maestra Gis también les explicaba que se mete un portaobjeto. Entonces en ese portaobjeto al final lo sacábamos y a ese mismo porta ya nada más le ponían un cubreobjeto y lo observaban para ver que se había adherido a ese portaobjeto. Pues sí, es muy bonito, las veían ahí, es muy bonito ver cómo se sorprenden, se asombran ustedes al ver este tipo de microorganismos. Hay otros tipos de microorganismos, el cual se los menciono aquí porque muchos los clasifican que forman parte de las algas, pero otros muchos lo dicen que no, lo clasifican como si fueran protozoarios, y estos son las euglenas. Realmente, como no se ha llegado a un acuerdo, porque las euglenas son verdes pero también tienen metabolismo como protozoario, se ha dejado nada más a que forman parte de los protistas. Entonces ya aquí ya entran esos dos. Entonces nada más se dice que son protistas. Y estas euglenas carecen de pared celular, no tienen pared celular. Y sí, también abundan mucho en el agua, son así. No sé si alguien haya visto ciertos programas de microorganismos o esto. Y si no, les digo que yo después les paso unos videos. Pero así se ven. Se ven verdes, dirían son algas verdes, pero las algas verdes no tienen tanto flagelo como estas que se mueven a una gran velocidad. Entonces, bueno, son protistas, ¿no? Pero se los menciono. Y las cianobacterias, que no sé por qué no la tengo aquí. ¿Quién sabe qué hice? Cianobacterias son algas verde azules. Tienen también otro tipo de pigmentos fotosintéticos que si yo las crezco en mi caja Petri, esas colonias se van a ver más negritas. No se van a ver verdes, acuérdense que esas son las algas verdes. Las algas verde azules se verían negritas, son más oscuritas. Y estas cianobacterias son unicelulares. Entonces, bueno,
No tengo imágenes aquí. Ahorita veo si al final. Si no, también les paso después unas. Ahora, en cuestión de hongos, que es el otro tipo de microorganismo eucariote, pues tienen también una amplia clasificación. Abundan los hongos. Tenemos de dos tipos. Tenemos los que son, aguas aquí, unicelulares, que son las levaduras, ¿sale? Entonces ya empiecen es lo que yo les digo, con el conocimiento que van adquiriendo, en este momento ustedes sabían que todos son unicelulares, pero dentro de los hongos tenemos dos tipos, ¿verdad? Yo les he hablado de los hongos levaduriformes, que son las levaduras, y de los hongos filamentosos. Entonces, los que son considerados hongos unicelulares son las levaduras, y ya los filamentosos son los que producen el cuerpo fructífero, que es el que ustedes ven en un bosque, o el que se comen, ¿no? Etcétera. Ahora, estos pues no hacen fotosíntesis, no tienen cloroplastos para hacer fotosíntesis, no es la manera en la que obtienen su energía. ¿De qué manera creen que un hongo obtenga su energía? Pues absorción, ahí dice. Exacto, ¿y qué es eso? Pues que van a tomar los nutrientes, ya sea si están en el suelo, pues del suelo, y si no, de a donde estén adheridos. Generalmente del suelo, ¿no? De ahí van a estar obteniendo esos nutrientes que ya por reacciones químicas, como lo hacemos nosotros, obtenemos la energía. ¿Ok? Entonces, esos son los hongos. Generalmente son aerobios. Y un plus más que les puedo dar de los hongos es que son los mejores degradadores. Por lo tanto, son muy importantes en su carrera. Son muy importantes porque los hongos son los mejores degradadores de materia. ¿Cómo ven? Entonces, cada que busquen alguna solución con un ambiente, sobre todo estamos hablando de suelo, pues piensen en los hongos, ¿no? Que es lo más estudiado. Bioremediación por hidrocarburo. De un suelo contaminado por hidrocarburo. Bioremediación por esto. Bioremediación de plásticos. Bioremediación de hongos. Y si no saben quiénes son los hongos, y si no saben trabajar a los hongos, y si ustedes no lo trabajan, pero contratan una empresa que les hace chanchú y les miente solo porque ustedes no conocían bien a los hongos, pues por eso es importante el curso de microbiología en su carrera. Ya sea que quieran trabajar de esto o que quieran mandar y tener sus empresas, pues para que no se los hagan chanchuy, deben de saber, ¿ok? Ahora, los hongos tienen esporas, ¿verdad? Pero no son las mismas esporas las que tienen los hongos que las que tienen las bacterias. Ya habíamos hablado en el primer parcial. Una espora en una bacteria es una estructura de resistencia y una espora en un hongo es su reproducción. ¿Ok? Un hongo no se mueve, pero ocupa a las esporas para que pueda colonizar en otros lugares. Y las esporas lo hacen por medio de un vector, ¿verdad? Ya ustedes llevaron la práctica 3, ya vieron qué importante es el vector, en este caso el aire. También puede ser por el agua, por eso luego tienen los honguitos en el agua, ¿ok? Pueden ser ustedes mismos. Entonces, el hongo no se mueve, pero puede llegar a colonizar otros lugares gracias a que sus esporas, por medio de los vectores, pueden tener ese alcance. Ajá, vean, aquí está lo de la descomposición de la materia orgánica. Y los hongos tienen pared celular, y esa pared celular, que es algo de lo más básico, está constituido de quitina. ¿Alguien sabe qué es la quitina? Y sí es cierto, yo les he hablado de celulosa y así, como si todos ustedes supieran, pero ¿sí saben qué es la celulosa? Ajá. Sí, la ¿Saben quitina qué? sí la había escuchado, pero no. Hay otros animalitos que tienen también quitina, que por eso tienen un caparazón muy duro, como los crustáceos. ¿Sí sabían? Ah, sí. Sí, sí, sí.
Es más, les voy a dejar de tarea. Busquen celulosa, busquen quitina, busquen lignina, busquen almidón. Eso lo vieron, ¿Son créanme, en carbohidratos, biología no, profesora? básica. Están constituidos de carbohidratos, sí. Eso lo vieron en biología básica o cualquier área de biología que hayan tomado, desde la secundaria. ¿Sale? Entonces, para que lo recuerden. Y bueno, ya hablamos también en morfología colonial y junto con la práctica 3 con la maestra Yaneli, les mencionaba algunos aspectos que se pueden, bueno, algunas características que se pueden describir de un hongo. Sí, sí podemos hacer morfología colonial y microscópica también de un hongo. Sí lo podemos hacer, pero es diferente a lo que se hace con bacterias en cierto caso. ¿Ok? De bacterias ustedes ya aprendieron, es más, hasta hoy se gradúan de morfología colonial y microscópica con su examen. Pero en un hongo no se hacen las mismas 11 características. Ya vimos en esa práctica 3 que algo importante de describir es el color, ¿no? Pero cuando hablamos del color de un hongo, hay que describir dos. Uno es el color que van a ver en la parte superficial y otro es el color que van a ver en la parte de abajo. Ahora, eso de abajo y de arriba tiene un nombre. Todo lo que está arriba que la maestra Yaneli les explicó, que es el micelio aéreo, se le llama así. A eso que ven algodonoso, eso que ven aterciopelado, es micelio aéreo. Está en contacto con el aire. Micelio aéreo es en donde van a estar las esporas. Y el micelio que está abajo, en donde está creciendo el honguito, se denomina micelio vegetativo. ¿Sale? Para que también lo aprendan con el nombre correcto. Entonces yo tengo que describir el color del micelio aéreo y el color del micelio vegetativo. También se puede llamar el color del anverso y del reverso. El del anverso es el micelio aéreo, o sea, el de arriba, y el del reverso es la parte de abajo. Pero si se quieren oír super nice, llámenle por su nombre que es micelio aéreo y micelio vegetativo. ¿Ok? Además de describir el color, otro punto muy importante es describir ese aspecto o textura, por eso lo tengo esos dos puntos. Muchos autores lo manejan como aspecto, otros como textura. El chiste es que si ustedes manejan aspecto, no se vayan a confundir con el aspecto de las bacterias. Ya saben que aspecto en bacterias es húmedo o seco, pero en un hongo yo no voy a decir húmedo o seco. Si yo quiero describir el aspecto de un hongo, yo tengo que decir aterciopelado o polvurulento o algodonoso. Son los más básicos. ¿Ok? Entonces, esos dos puntos ya dijimos color de micelio aéreo. Punto 2, color del micelio vegetativo. Punto 3, el aspecto o textura. Y también lo que más se describe, además del tamaño, también se miden, ¿no? Del tamaño, que tienen un crecimiento radial, ¿sale? Pero podemos describir si llega a producir o no pigmento difusible. Y acuérdense que el color del pigmento difusible no es lo mismo el color de la colonia. En este caso, todavía les puede llegar a costar un poquito más distinguir pigmento difusible de un hongo, porque si ustedes se dieron cuenta con las imágenes que les mostramos de hongos, más lo que ustedes tuvieron de crecimiento en sus medios de cultivo caseros, había algunos honguitos que presentaban dos colores en el micelio aéreo. Podían tener tanto blanquito como azulito o verdecito, pero eso sigue siendo el color del micelio aéreo. Acuérdense que para describir pigmento difusible yo tengo que fijarme en el medio de cultivo. Si ese medio de cultivo tiene color alrededor de esa colonia, eso sí ya es el pigmento difusible. ¿Ok? Es lo que más se describe de morfología colonial. O sea, vean, es bien poquito. También se les puede hacer morfología microscópica. Ah, miren, sí tengo aquí imágenes. Entonces, esta es la morfología colonial de hongos. Si yo les pregunto qué aspecto creen que tenga ¿qué me dirían? Lanoso. Este. Se le conoce más como algodonoso, ¿eh? Algodonoso. A este. Aterciopelado. ¿Purpurulento?
No, no es aterciopelado, pero no los puedo juzgar porque es una foto y nunca lo han visto en presencial. Esto es como polvito, como si tuvieran polvito aquí arriba. Se le denomina polvorulento. Pero vean, aquí tengo un ejemplo de lo que les decía. Lo blanco no es pigmento difusible, ¿sale? Lo blanco sigue siendo el color del micelio aéreo. Entonces aquí no hay pigmento difusible. Ninguno de estos tiene pigmento difusible. Aquí también vean, tiene dos colores, tiene negro y el blanco alrededor, pero sigue siendo el color del micelio aéreo. ¿Ok? Ahora, ¿también se les puede hacer morfología microscópica? Sí, pero yo aquí no hago tinciones así como de fijar al calor y que Gram, no. A los hongos les hacemos preparaciones en fresco. Quiere decir que yo voy a obtener con mi asa una parte del hongo, puede ser del micelio aéreo, y listo, le quito una parte de ese honguito y lo voy a poner sobre un portaobjeto. Ajá. Después le agrego una gotita de colorante de azul. Los que más se usan son el del azul de algodón o azul de metileno. Y listo, le dejo caer una gotita de ese colorante, le pongo un cubreobjetos encima y ya, lo veo en el microscopio en 10 y 40x es suficiente. Y vean, aquí tenemos imágenes de diferentes tipos de esporas. ¿Ok? Ahora, esta imagen que está aquí es para pues enseñarles que también se puede hacer otra técnica para cultivar a los hongos. Lo que vemos aquí es en esta caja Petri es agua, esta tiene agua, ¿sale? Y aquí en medio hay un portaobjeto, que no sé si lo logran distinguir. ¿Logran distinguir el portaobjeto? Sí. Ok, Sí. entonces el portaobjeto está ahí. El agua no debe de sobrepasar al portaobjeto. Encima del portaobjeto, aquí pueden ver dos cuadritos o rectangulitos. ¿Los logran ver? Sí. Esto es agar, Sí. son cuadritos de agar. Entonces lo que se hace, esta técnica se le llama microcultivo. Lo que se hace es colocar un cuadrito de agar estéril sobre el portaobjeto y de otra colonia que yo ya tenga, a mi honguito, hagan de cuenta que de las imágenes de aquí, yo tomo con mi asa micológica. Hay una asa específica para hongos, así como hay una asa bacteriológica que ya la conocieron que acaba en circulito. También hay una asa micológica, que es para hongos, mico de hongo. Entonces, micológica. Esa asa, en lugar de terminar en circulito, termina en L. Así es el alambre, largo, 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 y termina en L. Tiene un ángulo recto. Entonces, tomo el micelio y lo coloco encima de ese cuadrito de agar. Finalmente, tapo con el otro cuadrito de agar y tapo mi caja Petri. ¿Para qué agregué agua? ¿Qué creen que tenga que ver el agua ahí? Y que no sobrepase el portaobjeto. Pues es como en las bacterias, ¿no? O sea, necesitaba como que ciertos nutrientes o ciertas cosas para que crezca. Pero el Entonces, agua no tiene nutrientes, es de agua destilada y no toca al hongo o al medio de cultivo como para que los proporcione. Es más fácil. ¿Para qué creen que agregamos agua? Para la luz, La luz no. Para el agar, Para el agar no. para suspender Perdón. algo. ¿Suspender qué? Bueno, suspender las partículas del hongo, es que se me acaba de ir el nombre. ¿Las esporas? No, Ajá. Para que se pueda ver. no. Para crear humedad. Sí, porque los hongos necesitan humedad. ¿Sale? Y bueno, esta es una técnica de microcultivo muy, muy usada y bonita. Y el hongo, cuando crece, parece sándwich porque se queda entre los dos pedazos de agar y crece alrededor. Entonces es muy bonita esa técnica. Ahora, pues vean, ya para cortarle aquí también a la clase y estudiar un rato. Estas son algún tipo de esporas, estas son otras esporas, estas son otras esporas. Los hongos realmente tienen una clasificación dependiendo de esas esporas. Y podemos tener estas que se llaman artrosporas, ¿sale? Podemos tener, bueno, aquí tenemos levaduras. Tenemos aquí esta otra espora. Todo esto tiene nombre, ¿eh? Este es el esporangio, existe el esporangióforo,
lo que ya tiene aquí chiquitito realmente son las esporas. Esta cosa se abre y salen las esporas. Esta es foto, las tres son fotos de adeveras. Estas dos son con microscopio óptico y esta es con electrónico de barrido. Esta es la misma que esta, ¿sale? Y esto que ven que ya está saliendo pues son las esporas. Lo que las tenía encerrada es la capita más moradita que se ve aquí, pero aquí ya se está rompiendo, por eso ya están saliendo las esporas. A esto se le denomina que es el micelio. Esto es como si fuera la raíz. Esto es lo que nosotros también describimos en una morfología microscópica. En las bacterias, cuando las ven, describen forma, describen agrupación, si hay esporas, describen, la respuesta a tinción. Cuando yo hago una morfomicroscópica de hongos, lo que describo es qué tipo de micelio tiene. Y este es el micelio vegetativo, pero hay una clasificación. Les digo que es mucha información que estamos viendo lo muy general. Entonces hay dos tipos de micelio que pueden tener. Déjenme ver si tengo otra imagen. No, avancé mucho. Voy a usar esta. Esto que es como la raíz, les digo, o en este caso esta, ¿sí? Es lo que se describe como qué tipo de micelio. Puede haber un micelio que es continuo como esto, ¿sí? Que todo, no le ven rayas ni separaciones. A esto se le llama cenocítico, con C, cenocítico. O que el micelio, o sea, esta parte, esté dividido, como si fueran tabiques, así, pum, 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 rayitas. Y a eso ya se le llama septado, con S. Septado. Tiene septos, tiene separaciones. Entonces se describe qué tipo de micelio, cenocítico o septado. Se describe qué tipo de esporas tiene. Son artrosporas, son conidios, son levaduras. Vean, aquí está otra imagen. Tenemos igual el micelio, tenemos aquí el esporangio y las esporas que finalmente salen. ¿Sale? Aquí la formación ya de cuerpo fructífero, que es donde ya les ven las cabecitas a los hongos. Esta ya la vimos, es también con otro, es esta misma, pero con otro Photoshop. ¿Sale? Entonces, para que vean, estas son las conidioesporas, que parecen patas de gallo. ¿Sale? Esta es imagen Mickey Mouse, pero estas ya son de adeveras, con microscopía electrónica y esta después de Photoshop. Okay, vean esta otra tipo de conidias. Parece cola de pavo real, ¿no? Imagen Mickey Mouse, microscopio óptico con azul y microscopio de barrido. ¿Sale? Entonces también dependiendo ese tipo de esporas se hace una clasificación de los hongos, dependiendo el tipo de micelio, si es cenocítico aceptado, se hace clasificación de los hongos y así. Por eso hay una gran diversidad de hongos. Tenemos basidiomicetos, mucorales, ascomicetos, un montón. Entonces, bueno, vean, aquí es una imagen muy pequeñita para que nada más chequen ustedes cómo llega finalmente a la formación de este cuerpo fructífero, ¿no? Que esto ya se le llama un basidiocarpo, son basidiomicetos. Entonces, es mucho, es muy bonito. Hay una gran cantidad de hongos que ustedes ya ven con cuerpo fructífero. Estos fueron muy famosos hace mucho tiempo porque hasta salían en una caricatura. ¿Ustedes saben cuál? En los pitufos. Eso, muy bien. Pero pues tenemos más, ¿no? Y yo creo que en su experiencia ustedes se han ido a bosques o etcétera, han visto muchos honguitos. Entonces vean, estos pues ya son cuerpos fructíferos. Son muy bonitos. Y listo. Muchos hasta consumen hongos, ¿no? Son buenos los honguitos, ¿sí? También hay hongos de recreación, ¿no? Alucinógenos. Tengan cuidado, nada más. Ok. Y vamos a dejarlo aquí, porque ya son 6:40. Ya nada más nos faltó hablar de los protozoarios. Pero pues ya de eso hablamos el martes. Ok. Entonces, pues soy toda suya. Los que quieran irse a estudiar solos lo pueden hacer. Los que quieran quedarse conmigo y que quieran que les explique